Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar aquí hoy con ustedes en este miércoles 8 de mayo, mitad de semana, mayo 2024. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. Transmitimos como siempre desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Oiga, pues el tema ya lo sabe usted, el tema que está en boca de todos es el tema que tiene que ver contra la señora María Amparo Casar. La señora María Amparo Casar, que bueno, pues ya sabe usted, pues ahora arremete el presidente de la República contra la directora de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, señalada por el cobro irregular. Usted debe de saber, pues los peritajes de la Fiscalía o de la Procuraduría en aquel entonces de la Ciudad de México, que tenía el señor Bernardo Batis, si no mal recuerdo que es su nombre, el que era procurador, y López Obrador era jefe de gobierno, pues se determinó que había sido por un suicidio. Y bueno, dice el presidente y dice el director de Petróleos Mexicanos, quienes han exhibido todo esto en las mañaneras, que no tenía derecho a una pensión. Hasta donde sabemos, incluso hubo también la intervención de la aseguradora, que envió su propio documento a Petróleos Mexicanos, donde se había determinado que había sido un accidente y no un suicidio, como dice la Procuraduría de aquel tiempo, sus peritajes. Esto ha llevado, desde luego, a un linchamiento político desde el púlpito de las mañaneras allá en el Palacio Nacional, donde el presidente, como siempre, y usted lo debe de conocer, un hombre que nunca ha respetado la ley, un hombre que pisotea la ley, un hombre que dice que por encima de cualquier ley está la autoridad moral de él, no acostumbrado a respetar, aunque antes exigía respeto para esto, respeto para lo otro, violando lo que señala el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, de que cualquier información relacionada con información privada no debe de ser dada a conocer sin tener pues la aprobación del INAI. Entonces las acusaciones por el supuesto fraude fueron hechas públicas, pues desde ayer, antier, que se viene hablando de esto en las mañaneras que emite el presidente, estas mañaneras que prácticamente pues no han servido de nada, que han servido únicamente para lucrar políticamente, para denostar, para calumniar, para injuriar, para golpear, para un sinfín de cosas, menos para realmente gobernar. Un programa que, pues para ser sinceros, pues ha sido una especie de distracción de un hombre que ya llegó prácticamente cansado, sin deseos de salir, de caminar, de hacer algo por el país, puesto que había ya caminado durante muchos años el país y que por eso llegó. Bueno, todo esto que le estoy hablando y que le estoy diciendo el día de hoy, pues fue exhibido en las mañaneras por el presidente de la República y pues hubo muchas críticas al respecto. El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos ha dicho que esto es indebido y que está realizando una investigación de oficio. Desde luego, pues pues hay opiniones encontradas. Mucha gente está a favor de María Amparo Casar. El gobierno, pues como usted lo sabe, compartió en su sitio oficial cientos de páginas de un expediente que incluía el acta de defunción del marido de María Amparo Casar, de apellido Márquez Padilla, así como documentos íntegros con información personal de la señora Casar y de su familia, registros académicos de sus hijos, cheques
cheques y sus domicilios. El caso ha vuelto a encender la polémica por el trato a opositores y críticos desde la tribuna presidencial, quienes acusan el uso de recursos públicos para emprender venganzas personales. Ha sido el estilo de un presidente, pues que la verdad ha sido decepcionante para una gran cantidad de personas, de gente que en determinado momento creyeron que pudo haber sido un buen presidente y que desgraciadamente pues ha fracasado, pues un presidente que no ha sabido dar resultados, un presidente que simple y sencillamente pues llegó para calumniar, para insultar, para llevar al suelo la investidura presidencial, un hombre que no ha tenido capacidad, que no ha tenido visión política para resolver los grandes problemas de México. Esa es la triste realidad de lo que vivimos hoy. Desenterrar un expediente de un accidente hasta donde se sabe, aunque la fiscalía dice que fue un suicidio y que por otro lado la aseguradora señala que fue un accidente y que eso permitió que le dieran la pensión a la señora María Amparo Casar y bueno, todo eso que estamos viendo el día de hoy pues prácticamente nos hace ver que hay un presidente más concentrado en estos temas que en gobernar como debería de ser su obligación. Un presidente que teniendo tanta y tanta aceptación, pues simple y sencillamente prefirió irse por otro lado. A meses ya de terminar su gobierno, López Obrador pues continúa pues tratando de desviar la atención de los gravísimos problemas que tiene hoy México, como es el de la enorme inseguridad que hoy lleva a tener más de 186,000 homicidios dolosos. Y ante esto, el presidente infamemente dice que hoy se mata ya sin violencia, que hay más homicidios, pero que ya no hay tanta violencia. Imagínense usted esas contradicciones, cómo entenderlas en un presidente que, bueno, siempre busca tratar de darle la vuelta a lo que está sucediendo, tratando de esconder con otros datos la realidad que vivimos el día de hoy. Así que, pues así están las cosas. El marido de María Amparo Casar murió el 7 de octubre del 2004 al caer por la ventana de uno de los edificios de Pemex. Se solicitó el pago del seguro, el apoyo para los gastos funerarios, la pensión post-mortem y la pensión para sus hijos y ella, dijo Octavio Romero, antes de que hubiera un dictamen pericial sobre el fallecimiento. López Obrador sostiene que las autoridades ministeriales establecieron que se trató de un suicidio, pero que su esposa y Héctor Aguilar Camín, un intelectual que es crítico de esta administración, pidieron a la Procuraduría, ahora Fiscalía, que modificara el dictamen para que se calificara como un accidente. Pero ayer aquel procurador Batis dio a conocer que nunca se reunió con María Amparo Casar, como lo señala el presidente. No se reunió ni con ella ni con Héctor Aguilar Camín. De ese tamaño son las mentiras del presidente de la República. Mexicanos contra la Corrupción es una organización, la que dirige María Amparo Casar, que realiza investigaciones periodísticas, como el caso de la estafa maestra. Recuerda usted que utilizó este gobierno para tomarla como bandera política y atacar al gobierno de Peña Nieto. Al final todo eso le sirvió a Andrés Manuel López Obrador, pero hoy denosta a Mexicanos contra la Corrupción cuando saca las investigaciones en contra de sus hijos, en contra de sus familiares, y una serie de corrupción en diferentes dependencias, como el de Segalmex, de su amigo de su amigo Ignacio Ovalle, a quien no solo no corrió, sino que lo cambió a otra dependencia, como es la Secretaría de Gobernación, en un cargo menor. Bueno, así están las cosas.
y entonces doña María Amparo Casar, de Mexicanos contra la Corrupción, que ha hecho estas investigaciones, hoy recibe un golpe muy duro, reviviendo un pasado que creía enterrado. Así están las cosas, la verdad, qué lamentable. Y bueno, doña María Amparo Casar escribe que no alcanza a comprender cómo un presidente, teniendo todo para ser un buen presidente, valga la redundancia, pues fue un presidente que no ha dado resultados. Dice María Amparo Casar: mi caso no es el más grave de los que han ocurrido en este sexenio, en el que han sido asesinadas más de 186,000 personas, 44 periodistas y cientos de activistas. La indolencia presidencial ante esto ha sido increíble. Su incongruencia vuelve a ser patente. Ante cada episodio doloroso que hemos vivido en este sexenio, repite que no hay que lucrar políticamente con la tragedia, pero él lo hace sin empacho alguno. Aprovechó la experiencia más dolorosa de mi vida, escribe María Amparo Casar, y de mis hijos, para hacer creer a la opinión pública que la muerte de mi esposo no ocurrió de manera accidental. Paradójicamente fueron las autoridades capitalinas, entonces encabezadas por el propio presidente y su procurador Bernardo Bates, quienes supuestamente cedieron a mi influyentismo y procedieron a la alteración de documentos para que yo pudiera cobrar la pensión a la que tenía derecho. Si eso ocurrió como el presidente dice en su libro, quienes cometieron una falta fueron él y su procurador. Por cierto, el propio Batis declaró que nunca se reunió ni me vio personalmente. Así están las cosas. El presidente, dice María Amparo Casar, me obliga a hablar de algo que no quisiera, no porque haya nada que ocultar, sino porque he tenido que vivir con ese doloroso recuerdo por 2 décadas. Revivir esa tragedia con el único motivo de desprestigiarme me parece probablemente lo más bajo que un ser humano puede hacer en la vida pública. El presidente ha incurrido en esa bajeza por motivos que me parecen muy claros. Castiga los años de trabajo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que ha documentado cientos de actos de corrupción de sexenios pasados y del suyo, sin importar de qué partido eran los responsables. A esto hay que sumar la reciente publicación de mi libro Los puntos sobre la IES. Unas horas después de la presentación del libro empezó la campaña en mi contra con la vileza que he descrito. A diferencia de sus acusaciones infundadas, en los trabajos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y en mis propios escritos, la regla siempre ha sido poner al frente las evidencias, un documento, un contrato, una base de datos, una referencia, un testimonio. Es lo que escribe María Amparo Casar. Los resultados de su gestión, la de López Obrador, están a la vista, por más que desde las mañaneras de Palacio Nacional la realidad se pinte diferente. Lo que hemos vivido cientos, miles, millones de mexicanos es a un presidente indolente ante el sufrimiento ajeno. Nunca he querido personalizar mi crítica a López Obrador, porque a un gobernante no se le evalúa por si nos cae bien, sino por su conducta, pero ahora debo hacerlo. Señor presidente, ha logrado amargarme profundamente con sus mentiras, pero no logrará silenciarme con sus calumnias tan infundadas como indignas de su investidura. Mi trabajo y el de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no pararán, dice María Amparo Casar en su columna, la columna que no hubiera querido escribir. Caray, pues eso es lo que sale hoy, ¿no?, a la luz pública, para que conozcamos este tema, que la verdad yo creo que es un abuso de poder del presidente, sinceramente, ¿no? Porque fíjese que ellos se agarraron de un tema que una de las artículos señala del INAI, que cuando hay casos de corrupción, pues se tienen que dar a conocer
y entonces el presidente aludió a este artículo junto con el director de Petróleos Mexicanos y dijeron que cuando hay un caso de corrupción la protección de datos no sirve, que hay que darlos a conocer porque está relacionado con actos de corrupción. Sin embargo, esta determinación de darlos a conocer debe de pasar antes por el INAI, que pues en una sesión deliberan, en una sesión todos conocen el caso, todos los integrantes, me refiero, conocen el caso y finalmente se vota a favor o en contra de darlo a conocer, pero antes tiene que pasar por el INAI. Pero el presidente y el director de Pemex pues se agarraron de que hay un artículo que dice que cuando sean casos que tengan que ver con corrupción hay que darlos a conocer, pero sin embargo el consejero presidente del INAI dio a conocer que sí, es cierto que existe esa cláusula, pero ese artículo, pero primero lo tienen que sopesar, primero lo tienen que valorar los integrantes del INAI y posteriormente, si la autoridad lo solicitó y se aprueba, se tiene que dar a conocer, pero en este caso no lo hicieron así. Así están las cosas y bueno, el presidente López Obrador se dijo víctima, como siempre, ya sabe usted, se dice víctima este señor, de ataques de periodistas y arremetió en contra de los medios de comunicación. Durante su conferencia mañanera, López Obrador se quejó de la prensa y dijo que estamos viviendo el peor momento de la prensa en México desde la época del presidente Madero y criticó el trabajo de comunicadores como Azucena Uresti, Joaquín López Dóriga y Ciro Gómez Leiva, entre otros. El presidente acusó por tercer día consecutivo de corrupción a la directora de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, e insistió en que es un acto deshonesto el cobro de la pensión por la muerte de su esposo, Carlos Márquez Padilla, en octubre del 2004. Así están las cosas. Bueno, y bueno, a esto también pues hubo varios pronunciamientos de diferentes intelectuales. Hubo pues varias posiciones con respecto a esto que está haciendo el presidente López Obrador, que yo creo que todo esto le va a afectar profundamente cuando llegue el día de las elecciones, pero bueno, usted tiene la última palabra. El presidente, un presidente que no ha sido respetuoso de la ley, un presidente que quiere destruir a un sistema político que tiene contrapesos para no permitir el abuso del poder, y un presidente que simple y sencillamente pues ha ignorado los verdaderos problemas de México, un presidente insensible ante el dolor de las personas, un presidente que no recibe ni a las madres buscadoras que andan buscando a sus desaparecidos, un presidente que simple y sencillamente tampoco recibe a los padres de los 43 de Ayotzinapa, un presidente que está encerrado en su palacio y que ha convertido en su fortaleza, y por eso no escucha y por eso no ve y porque a lo mejor no le importa, así de simple, ¿no? Esa es la triste realidad. Bien. Por otro lado, le quiero informar a usted que Xóchitl Gálvez confirma asistencia a marcha de la Marea Rosa, que le cuente como gasto de campaña, dice el dirigente de Morena. Fuera máscaras, es una marcha del PRIAN, por lo tanto le vamos a pedir a la autoridad electoral que le cargue como gasto de campaña esa marcha, porque ¿quién le va a creer que es una marcha ciudadana?, dijo Mario Delgado. La convocatoria es para el próximo 19 de marzo no, pues esto ya pasó, creo, ¿no? No, es para el 19 de mayo, perdón, para el 19 de mayo dentro de poco. Es una marcha identificada como Marea Rosa, donde va a acudir al Zócalo capitalino, y ahí Xóchitl Gálvez ha dicho y ha confirmado su asistencia. El 19 de mayo es una marcha identificada como Marea Rosa en el Zócalo capitalino, y ha despertado, repito, una gran polémica.
Por un lado, las organizaciones convocantes que hace tiempo se articularon en defensa de la institucionalidad electoral prácticamente han hecho suya a la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, quien ayer confirmó su asistencia en calidad de ciudadana. Por otro lado, Morena, en voz de su dirigente, pues ha dicho que le va a solicitar o le va a exigir al INE que el evento se contabilice a Xóchitl como gasto de campaña. Es lo que han dicho varias voces, por un lado a favor, por otro lado en contra. Así que vamos a ver en qué termina todo esto, pero yo recuerdo que Xóchitl Gálvez también fue una persona que fue impulsada por la sociedad civil, una persona que muchos ciudadanos se solidarizaron con ella y la querían como presidenta. Yo creo que independientemente de lo que diga Mario Delgado, de que si van a pedir que le contabilicen como gasto de campaña, lo que usted quiera, Xóchitl Gálvez va a ir a la marcha con la denominada la marea rosa, y en donde seguramente será acuerpada por una gran cantidad de personas el próximo 19 de mayo. Así que no, a Mario Delgado y a Morena y a Claudia Sheinbaum no las calienta ni el sol. Xóchitl Gálvez ya confirmó su asistencia a esta marcha de la marea rosa, si no mal recuerdo, así le llaman, la marea rosa, en el Zócalo capitalino. Ahí están las cosas, vamos a ver, pero pues se está poniendo interesante este tema. Y bueno, y por otro lado, pues ya sabe usted que pues ahorita en estos días de intensos calores ha habido muchos apagones, algo que de verdad nos llama mucho la atención. Marco Cortés dijo que son los apagones del bienestar. Y Fernández Noroña le contesta, ¿no? Pero bueno, el dirigente nacional del PAN dijo que la Comisión Federal vive la peor crisis de su historia con Manuel Bartlett. Como en Cuba, Nicaragua y Venezuela, ya están en México los apagones del bienestar, aseveró el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, tras registrarse una emergencia en el sistema eléctrico este martes 7 de mayo. Ayer en varios estados hubo pues apagones, no hubo luz. Los apagones del bienestar ya están aquí. No permitamos que México se sume a la dictadura sin luz, países sin suficiencia eléctrica como Cuba, Nicaragua y Venezuela. En su cuenta de redes sociales, de red social X, refirió la serie de apagones en varios estados del país y dijo que la Comisión Federal vive su peor crisis en manos del ahora morenista Manuel Bartlett. Hubo una respuesta de Noroña, dijo que el único apagón es el de tu cerebro, revira Fernández Noroña. En su cuenta de la red social, dirigente nacional del PAN, cuando dijo que había la peor crisis de la historia, ante estas declaraciones, Fernández Noroña, coordinador de vocería de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, contestó que el único apagón es el de tu cerebro, Marco Cortés. La realidad es que sí hay apagones, la realidad es que no hay la suficiente capacidad, creo que ni de generación ni de distribución de energía eléctrica. Restringieron la participación de las empresas privadas generadoras de energía eléctrica, incluso hubo una Iberdrola que le vendió con tanta cerrazón para poder invertir, le vendió al gobierno mexicano. Hubo otras empresas que han abandonado sus proyectos, no están trabajando, no están generando electricidad, y por eso también pues no hay la suficiente energía en varios estados de la República que han sufrido serios apagones. Así están las cosas. Bueno, oiga, y aquí llegando al estado de Veracruz, nota importante: ayer el exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares dio declaraciones acerca de las más de 5,000 cámaras de videovigilancia que se instalaron durante los 2 años de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, porque hay que recordar que fueron 2 años nada más. Bueno, estas cámaras de videovigilancia que no se terminaron de instalar y que el gobierno de Cuitláhuac García le ha echado la culpa a Miguel Ángel Yunes Linares, pues ayer Miguel Ángel Yunes Linares salió a decir que ya hubo una resolución sobre este tema, que
se determinó en el mes de enero de este año por parte de la Fiscalía General de la República, donde no hay delito alguno que perseguir en su contra. Se determinó el ejercicio el no ejercicio de la acción penal, y que este oficio se envió a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Veracruz, que ya no puede ser utilizado, ya no puede seguir siendo utilizado por el gobierno de Cuitláhuac García, muy dado, al igual que el gobierno federal, de echarle la culpa al pasado de los errores, de los desaciertos, de los desatinos, del fracaso en materia de seguridad. En este caso, porque usted recordará que en los 2 años de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se trabajó con una empresa que se llama Contelsat, si no mal recuerdo. Es una empresa que estaba utilizando alta tecnología para la instalación de más de 5,000 cámaras. Ya casi para finalizar los 2 años de gobierno de Miguel Ángel Yunes, pues simplemente no terminaron de instalarlas. El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares le rescindió el contrato. Todo esto que le estoy comentando lo dio a conocer ayer el exgobernador panista, y exhibió también documentos, por ejemplo, de esta empresa, donde al no terminar la instalación de las cámaras, incluso el exgobernador dice que era un pequeño número ya, le rescindió el contrato y le agregaron una cláusula a este contrato que tenían con la empresa para que lo continuara con el siguiente gobierno, que era el de Cuitláhuac García Jiménez, pero además, por cada día transcurrido que no operaran o que no instalaran las cámaras, se le iba a cobrar un 0.05%. En conclusión, este gobierno, dice Miguel Ángel Yunes Linares, decidió no utilizar las videocámaras de vigilancia, decidió no utilizar este sistema de videovigilancia a través de cámaras, pero además tampoco le cobró la sanción pecuniaria por no instalar las cámaras. Por cada día que transcurría que no se instalaran las cámaras, era un 0.05%, si no mal recuerdo es el dato que dio Miguel Ángel Yunes Linares. Hasta la fecha debió haber cobrado más de 200 millones de pesos por concepto de multa. Se sabe también que esta empresa enfrentó obstáculos por parte de este gobierno morenista para que no pudieran, o les impidieron prácticamente su instalación. Seguramente tienen documentos ellos también, como exhibió ayer Miguel Ángel Yunes Linares, las cláusulas donde le decían esta sanción pecuniaria, de que si no la instalaban por cada día que transcurría, era una sanción económica, pues. Entonces, dice Miguel Ángel Yunes Linares, el exgobernador panista, que Cuitláhuac García abandonó prácticamente este sistema. Y no solo lo abandonó, sino que tampoco no les cobró el dinero a la empresa por esta cláusula que le estoy diciendo de sanción económica, por no instalarla. Con cada día que pasaba era un dinero que se generaba. No lo hizo. Y entonces lo que busca este gobierno de Cuitláhuac García Jiménez pretendía o busca seguirle echando la culpa al gobierno pasado, cuando en realidad pues la culpa es de este gobierno por no haberlo puesto en práctica o no haber utilizado este sistema y por no haber cobrado el dinero que se generó por la no instalación de las cámaras de videovigilancia. Así que se pone bueno el tema, porque dice Miguel Ángel Yunes Linares que cómo es posible esto, ¿no? Que al final de cuentas él no tiene ninguna responsabilidad. Enseñó un documento, un oficio que le entregó la Fiscalía General de la República, donde no hay ninguna investigación en su contra acerca de esto, el no ejercicio de la acción penal sobre este tema.
se lo hicieron llegar a la Fiscalía del Estado de Veracruz, ahí Fiscalía Anticorrupción. Y también señaló el exgobernador ayer en rueda de prensa que eso de la carpeta azul contiene denuncias sin ningún sustento jurídico, ocurrencias, dice el exgobernador. Ahí están las denuncias, por ejemplo, de César del Ángel, del propio Javier Duarte de Ochoa, dice Miguel Ángel Yunes Linares, y también la Fiscalía General de la República determinó, el Consejo de la Judicatura, si no mal recuerdo, o la Fiscalía General de la República, determinó que tampoco había delito que perseguir en todo esto. Y señala el exgobernador que todo esto viene a raíz de aquel caso de Eva Cadena. Usted recordará el caso de Eva Cadena, aquella diputada de las Chuapas de aquí de Veracruz, que fue utilizada por Rocío Nale como instrumento para recaudar dinero para el proyecto de transformación. Fue descubierta, hubo un gran alboroto por todo esto, sus propios amigos de Eva Cadena, entre ellos Manuel Huerta, el de la Moronga Guinda, la señora Rocío Nale, el propio Cuitlahua y todos ellos dicen que se confabularon pues para tenderle una trampa a esta señora y al final pues la agarraron, la expulsaron, ella se defendió, salió absuelta y al final de cuentas ese es el odio y el coraje, dice Miguel Ángel Yunes Linares, que han tenido en su contra, pero nada que ver en pues los delitos que se le han imputado y de los cuales ha salido absuelto. Es más, dice que tendrán que inventar otros porque estos ya no van a funcionar, tendrán que inventar otros, pero sí viene el de la carpeta Guinda, porque dice que ahí sí hay denuncias por enriquecimiento ilícito, por desvío de recursos para apoyar a candidatos de Morena, están los delitos de agresiones sexuales, de agresiones a mujeres, de acoso sexual y varios delitos más en contra de Manuel Huerta, incluso señala la propia Rocío Nale, y todo esto pues cada día va creciendo un poco más. Lo que sí es cierto, y hay que decirlo, que ya no se le puede seguir echando la culpa al pasado. Ya son prácticamente 6 años del gobierno morenista y el pasado, como dice Miguel Ángel Yunes Linares, el pasado es el gobierno morenista, el pasado es Cuitlahua García Jiménez. Decir el pasado es mirarse a sí mismo, es como si escupieran para arriba y le está cayendo la saliva. Así están las cosas, dice el exgobernador, que los complejos de Cuitlahua García Jiménez les impidieron reconocer que era un gran proyecto de videovigilancia. Tienen 6 años tratando de meter a la cárcel a todo el mundo y no pueden porque no hay responsabilidad. Por cierto, eso dijo Miguel Ángel Yunes Linares, que en el caso de Cuitlahua García hay una responsabilidad patrimonial que puede derivar en un delito pues ya de carácter pues de otra índole, pues, que es una responsabilidad pues prácticamente de carácter penal lo que se dejó de hacer. Expuso una amplia conferencia en Poza Rica sobre el plan C de Morena, un camino a la dictadura. El exgobernador afirmó que al concluir su administración dejó en funcionamiento más de 5,000 cámaras del sistema estatal de videovigilancia. Sin embargo, el gobierno de Cuitlahua García Jiménez no quiso utilizarlas, optó por no utilizarlas. Lo anterior al dar su conferencia, el plan C de Morena, un camino a la dictadura en Poza Rica, durante la que advirtió que tanto el Poder Judicial como el Legislativo están en riesgo, pues en su opinión el actual gobierno busca quitar la división de poderes. Ya para terminar el gobierno en el mes de agosto, de 6,300 cámaras, faltaban por interconectar 500 cámaras. Entonces dejamos el proyecto con ese avance y rescindimos el contrato por la parte relativa a esas 500 cámaras, no por las 6,000, pues ya estaban instaladas, señaló, y luego reiteró que si el sistema no se puso en funcionamiento fue por la postura de la administración de Cuitlahua García Jiménez. Hicieron lo que hacen en todos los casos,
Fue culpa del pasado y vamos a meterlos a la cárcel. Y tienen ya 6 años tratando de meter a la cárcel a todo el mundo y no han metido a nadie porque no hay responsabilidad más que de ellos, porque no cobraron la sanción que hoy podría ser de más de 200 millones de pesos. Es lo que dice Miguel Ángel Yunes Linares. Así están las cosas, se pone intenso el ambiente político ya para cerrar el proceso electoral que hoy se está viviendo. Insistió Miguel Ángel Yunes Linares que su gobierno fijó una cláusula de sanción económica al proveedor con Telesat de 0.5% por día transcurrido sin que las cámaras fueran instaladas. Llegó el nuevo gobierno, entregamos todo el sistema. Tengo el recibo que se entregó debidamente y no lo echaron a andar. Simplemente lo abandonaron por algo que ha pasado en este gobierno federal y local, que es algo terrible. Llegan con complejos, llegan a decir que todo lo pasado fue malo, no sirvió, no estuvo bien, y eso les impidió reconocer que era un gran proyecto que podrían haber hecho avanzar, podrían haber mejorado la tecnología y seguramente hoy estaríamos en mejores condiciones de seguridad. Es lo que dijo el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Y por otro lado, confirman denuncia por fallido sistema de videovigilancia de Yunes. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que solicitó la reactivación de una denuncia contra la empresa Telesat. El gobernador pidió que se reactivara dicha denuncia que su administración interpuso en 2019 en contra de la empresa Telesat, encargada de instalar las videocámaras de seguridad en el bienio del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Yunes Linares aclaró públicamente que la Fiscalía General de la República concluyó que no hay evidencia de que haya cometido delito alguno en relación con la denominada Carpeta Azul y con el fallido sistema estatal de videovigilancia que implementó en su bienio. Sin embargo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que este lunes 6 de mayo que existen 3 denuncias relacionadas con el sistema de videovigilancia. Además dijo que aunque se intentó renegociar con el proveedor para que cumpliera con el contrato, al final no lo hicieron y por lo menos se reactivó una de las denuncias. Se empezaron a letargar e hice un segundo llamado y finalmente dije adelante con la denuncia del 2019. Puse la denuncia, le dijimos a la instancia que estábamos en una renegociación y finalmente la cumplieron y dije ya no hay más, yo en poco tiempo me voy a ir y estos no le van a tomar el pelo, así que reactiven la denuncia del 2019. Es lo que dice el gobernador, que en el 2019 puso la denuncia, le dijimos a la instancia que estábamos en una renegociación y finalmente la cumplieron. Y dije, ya no hay más, yo en poco tiempo me voy a ir y estos no le van a tomar el pelo, así que reactiven la denuncia. En una conferencia de prensa, Yunes Linares señaló este lunes 6 de mayo a Cuitláhuac García como el responsable del fracaso del sistema de videovigilancia y de no recuperar 200 millones de pesos en penalización a la empresa Telesat. García Jiménez aclaró que la fianza que supuestamente debían cobrarle a la empresa por incumplir el contrato no era de 200 millones de pesos, sino de 1.600 millones de pesos. Ustedes dicen 200 millones, no, nos fuimos por la cantidad completa. Nada más que son 3 fondos los que utilizaron y entonces las denuncias van contra los 3 fondos. No señor, no es por 200, dice, la denuncia es por más de 1.600 millones de pesos y no lo dice el gobernador, lo dice la Auditoría Superior de la Federación, ahora que interpusimos una nueva que es así, es del 2024. Caray, entonces la cosa se pone más intensa. El mandatario incluso mencionó que todos estos años fue cuando se desarrollaron los litigios, pues la empresa solicitaba 70 millones para continuar con la instalación de las cámaras. Le pedimos que instalara y ellos incluso metieron otro juicio exigiendo 70 millones de pago. La empresa como haciéndose la chistosa, dice el gobernador. A pesar de que presuntamente había una denuncia en contra de la empresa Telesat, desde el 2019 pasaron 5 años para que la administración de Cuitláhuac Jiménez pidiera su reactivación tras varios litigios. Está medio raro
está medio raro esta situación. De verdad, media rara esta situación, porque por un lado el gobernador dice, aquí tengo yo el acta de entrega-recepción, las cámaras instaladas, las que faltaban instalar, aquí está el contrato y esto debieron haber hecho, y abandonaron el proyecto por parte de la actual administración. A ver en qué termina todo este rollo, la verdad, en qué termina todo este rollo que hoy estamos viviendo aquí en Veracruz. Se acerca una batalla política fuerte, en medio nuevamente Miguel Ángel Yunes Linares. Hace unos días el propio hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, Miguel Ángel Yunes Márquez, había dicho que se preparan denuncias, que se preparan órdenes de aprehensión en contra de él, en contra de varios candidatos de la Alianza Fuerza y Corazón por Veracruz, que integran el PRI, el PAN y el PRD, y que ellos estaban preparándose y que sabían de buenas fuentes que estaban fabricando denuncias en su contra. Así que imagínense el encontronazo que se viene todavía. Caray. Arde Veracruz, amigos cibernautas. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos, nos escuchamos en nuestro siguiente programa. Hasta pronto.